Vale, pues acordaros un poco la analogía esa que os hacía de la empresa de transportes, ¿vale? Nuestra empresa de transportes va a ser TCP. Y la obsesión de TCP va a ser optimizar los envíos para ajustarse al tamaño de paquete que la red permite, ¿sí? A lo que el datagrama IP le va a permitir. Por eso digo que va a haber cierta complicidad, aunque TCP no puede fragmentar, no lo va a hacer nunca, sí que va a intentar evitar que IP fragmente. Y para eso se utiliza un parámetro que es lo que llamamos el MSS. Las siglas vienen de máximo tamaño de segmento. Cualquier TCP, cuando se conecta, anuncia un tamaño máximo de segmento que va a tolerar. Ese tamaño máximo de segmento está en función de las posibilidades que le da la interfaz física, o sea, analiza el medio físico, ¿vale? Y de los buffers que el sistema operativo le ha asignado. Si no se dice nada, siempre hay, como todas las cosas, un valor por defecto, ¿vale? O sea, al final siempre hay un maximum segment size. El maximum segment, el MSS se especifica en bytes descontando la cabecera TCP. Se supone normalmente que la cabecera TCP son 20 bytes. Ya sabéis que hay un campo opciones, ¿vale? Pero el campo opciones a estos efectos se suele ignorar. Se considera que la cabecera TCP son 20 bytes. También está la cabecera IP, que son otros 20, también con opciones que no suelen estar. De manera que las dos cabeceras sumadas son 40 bytes y, por ejemplo, en una red Ethernet, que es lo más normal, vamos a tener la posibilidad de utilizar MSS de 1460 bytes. O sea, un MSS de 1460 es el que se corresponde con una red Ethernet de 1500 bytes. También os acordaréis que hay redes Ethernet que utilizan los llamados jumbo frames, no es estándar, pero hay muchas que lo utilizan hoy en día, con lo cual se puede llegar a 9000 y pico. 1460 es un tamaño bastante típico, por este motivo, de MSS que se anuncia entre los TCPs. También hay muchos TCPs que anuncian 1024 o 1200 y pico, ahora veremos algunos ejemplos. Y esto viene, el 1024 viene heredado del Unix de Berkeley, que utilizaba tamaños múltiplos de 512 y entonces el múltiplo número 3 ya no cabía en 1500 bytes, lo que cabía era 1024, y el de 1200 y pico se suele utilizar a menudo cuando se espera que el paquete tenga cabeceras adicionales. Por ejemplo, si haces una conexión VPN, va a haber cabeceras IP anidadas. Entonces, para tener un cierto margen de seguridad y asegurarte que no te pasas, pues ese valor de 1200 y pico también es frecuente. A veces se dice que el MSS se negocia entre los dos TCPs, pero no es verdad, porque una negociación significa proponer algo y estar dispuesto a cambiarlo si el otro te dice otra cosa. Cuando un TCP anuncia un MSS, no va a tolerar aumentarlo, ¿vale? Es una especie de dictadura. Él te dice, esto es lo que hay, lo tomas o lo dejas. Por tanto, la palabra negociación aquí no tiene mucho sentido. Los tamaños de segmento se anuncian siempre en los segmentos de inicio de la conexión. O sea, los valores de MSS se ponen siempre en los segmentos de inicio de la conexión. O sea, es una opción que de la cabecera TCP, o sea, esto no lo he dicho antes, perdonad, pero el tamaño de MSS se pone como una opción en la cabecera TCP y es necesariamente en los segmentos del synchronize. Aquí podéis ver un ejemplo de una captura. Como podéis ver en este primer paquete, esto es igual que lo de antes, es una conexión de mi ordenador con el servidor web de la universidad, de la máquina 1.4, el segmento de conexión y dice MSS 1260, ¿vale? Y el servidor de la universidad me contesta y me dice yo MSS 1460. El 1460 está claro a qué se debe, es que el servidor estaba conectado en una Ethernet. Y mi ordenador también estaba conectado en una Ethernet en ese momento. O sea, esa dirección IP que vemos ahí, la 135.22, corresponde a la interfaz Ethernet. ¿Por qué usaba 1260? Pues porque en ese momento yo tenía instalado un software de VPN de Cisco y el software de VPN de Cisco automáticamente te reconfigura la interfaz a un MSS de 1260 para asegurarse que cuando metas cabeceras de VPN no va a tener ningún problema.
es una pequeña ineficiencia, ¿vale? Porque las cajas, por decirlo así, no se vayan a llenar tanto en la mudanza, ¿eh? Pero se considera más conveniente eso que no correr el riesgo de apurar demasiado y tener que fragmentar los paquetes. Un poco más abajo veis la segunda conexión, ¿vale? Y aquí también tenemos el MSS 1260, 1460. ¿Qué va a pasar en este caso? Pues que el servidor me va a respetar cuando yo le diga yo permito 1260, no me va a enviar segmentos de más de 1260. Cuando yo le mande a él segmentos, lo podré hacer con 1460, porque él me lo ha permitido. O sea que no tiene por qué ser simétrico, no tiene por qué ser el mismo valor en ambos sentidos. Lo que yo no podría mandarle es de más de 1500, porque mi interfaz es Ethernet y esto mi ordenador lo sabe. Pero como lo que me ha dicho él no es un tamaño que supera el límite que permite mi interfaz, yo lo voy a poder cumplir. Al final, con este proceso de, ya digo, negociación entre comillas del MSS, se establece lo que se llama el MSS del emisor, el SMSS. Y el MSS utilizado por el emisor se fija en base a dos cuestiones. Uno, lo que el otro TCP nos ha dicho. Dos, lo que mi interfaz física me permite. No, fijaros que aquí no participa lo que yo le he dicho al otro que permito. ¿Por qué puede haber ocurrido esto? Pues el otro podría pensar, es que a lo mejor este señor no tiene bastante espacio en buffer y por eso me dice 1260, no 1460. O sea, su interfaz física le permite paquetes de 1460, pero a lo mejor su sistema operativo le ha asignado un buffer más pequeño. Y entonces tengo que obedecer sus indicaciones. No tengo ninguna posibilidad de negociar. Si no hay nada, es decir, si todo tiene valores por defecto, al final del proceso el valor utilizado del MSS es de 536. La verdad es que no sé de dónde sale este valor. Tiene razones, digamos, de origen histórico, que seguramente se podrían explicar, pero desconozco. Vale. Al margen de decidir cuál es el SMSS que cada TCP va a utilizar, podríamos tener fragmentaciones en ruta, es decir, los valores de MSS, fijaros que no se basan más que en información local de los dos hosts. Entre medias no sabemos lo que hay, puede haber redes con tamaño más pequeño de paquete y routers que vayan a fragmentar los paquetes IP. Entonces, para evitar eso, hay una técnica que ya comentamos en el tema 8, que es lo de descubrimiento de la MTU del trayecto. Lo comentamos entonces a colación de los mensajes ICMP destino inaccesible. Si os acordáis, decíamos que para poder ver el tamaño máximo que permite una ruta, marcábamos con el bit de F, el bit de F es down fragment, marcábamos el bit de F a 1, un paquete que actuaba a modo de sonda, de test. Si el camino permite ese tamaño de paquete, el paquete va a llegar a su destino sin ningún problema. Si no lo permite, será rechazado allí donde la red no lo deje pasar y nos devolverá un mensaje ICMP destino inaccesible que además nos dirá explícitamente el tamaño que sí que habría pasado, ¿vale? Pues esa técnica la va a aprovechar TCP para intentar ajustar los segmentos al tamaño que permite no ya el host emisor o el host receptor, sino también los pasos intermedios, la ruta completa. Aquí vamos a ver un ejemplo. Imaginaros que tenéis dos ordenadores conectados con redes Ethernet que permiten jumbo frames, MTU de 9000 o 9000 y pico bytes, ¿vale? Y entre medias hay una red Ethernet que no permite jumbo frames. Claro, esto ni A ni B lo saben, no tienen telepatía, ¿vale? Nadie les ha informado de que está esto aquí en medio. Con lo cual eligen unos MSS, imaginaros que los dos miran que por buffer y por tamaño de la red pueden trabajar con un MSS de 8192, múltiplo de 1024, ¿vale? Y dice, pues vaya, allá voy. Y bueno, en este caso el paquete con el bit de F puesto a 1 lo manda del tamaño adecuado, ¿vale?
con un SMS de 8192, el tamaño de paquete sería 40 bytes más, sería 8232 bytes. Ese paquete no puede pasar de este router y el router lo que hace es devolverle un mensaje diciéndole destino inaccesible, lo máximo que acepto son 1500. Y entonces A decide rápidamente ajustarse al tamaño que le han mandado, 1500. 1500 a nivel IP, ¿vale? Serían 1460 el tamaño del segmento. ¿De acuerdo? Pero esto es como consecuencia del proceso de descubrimiento de la MTU del trayecto. ¿Vale? Este es el mecanismo que veíamos cuando hablábamos del ICMP destino inaccesible, que cuando adquiere todo su sentido es aquí. Y además, ¿Abel envía un MSS modificado? No, no. El MSS era el que era. El MSS se mandó en el intento de conexión y se acordó el tamaño de MSS de acuerdo a las reglas que hemos comentado antes. Esto viene después, esto se superpone a lo del MSS y por supuesto se hace el más pequeño de todos. O sea, al final rige, si el MSS ya hubiera dicho un tamaño de 1260, ya no habría habido este proceso de descubrimiento de la MTU del trayecto, porque con 1260 y el bit de FA1 habrían pasado los paquetes sin problema. ¿Vale? Una pregunta, ¿el campo MSS dentro del paquete TCP, ¿dónde estaría? ¿En la cabecera de opciones? En las opciones de TCP. ¿Opciones de TCP? Sí. Solamente de los paquetes de inicio de conexión. Sí. O sea, en los dos primeros. Solo en los dos primeros, solo está permitido allí. Una vez en el inicio de la conexión se establecen los SMSS de cada lado y se dejan inmutables el resto del tiempo. No me lo sé, pero vamos, supongo que sí. Supongo que sí. Las opciones son de 4 bytes cada una. No sé si, supongo que la opción MSS serán 4 bytes. Pues habrá un campo que será la opción SMSS, otro de 2 bytes que será el tamaño y uno de relleno o algo así, no sé el formato. Sí. Entonces, en ese caso, no sabe que su paquete de 8192 no va a poder pasar, tiene que hacer Sí, exacto. Lo mismo que estamos viendo de izquierda a derecha tendría que ocurrir de derecha a izquierda. Claro, puede ser que una vez hemos ajustado el tamaño, como en el ejemplo este que acabamos de ver, imaginaros, perdón, voy a volver un momento. Imaginaros que esta conexión no es única, hay una nube aquí en medio, ¿vale? Hay múltiples posibles caminos. En este preciso instante el camino que estaba operativo era de MTU 1500, pero puede haber otros caminos que en ese momento no estén operativos, que aparezcan más tarde, con MTUs mayores o menores. Como todos los paquetes que AL envía B llevan el bit de F puesto a 1, si los caminos que surjan porque este caiga son de paquete más pequeño, rápidamente va a ser rebotado el segmento. Y entonces se repite este proceso que hemos descrito. Pero si el camino que aparece después es de paquete más grande, pasaría desapercibido. Habría, digamos, una posibilidad de enviar paquetes más grandes que estaríamos desperdiciando. Una pregunta, una vez que se establece una conexión TCP, ¿Sí? ¿se sigue siempre el mismo camino para la comunicación? No. O sea, No necesariamente. no necesariamente. El servicio a nivel de red es no orientado a conexión, cada paquete puede ir por un sitio diferente, incluso llegar en orden alterado. Como TCP lo numera todo, no hay problema. TCP siempre va a saber dónde va cada cosa, aunque no le hayan llegado en orden. Entonces, podría ocurrir que se eligiera un camino por el medio que tuviera que fragmentar más, o sea, que permitiera unas MTUs más pequeñas y paquetes que antes podían pasar, luego tuvieran que ser... Dejen de pasar. Para asegurarte que eso no va a ocurrir, siempre se pone el bit de FA1. Con el bit de FA1 puesto siempre, cuando haya fragmentación te vas a enterar, porque el paquete ya no va a pasar. ¿Vale? De lo que no te vas a enterar es de que aparezcan caminos más anchos después, donde habría pasado paquetes más grandes, porque claro, este va a pasar.
¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues cada 10 minutos él tantea con tamaños más grandes. A ver si pasa. Si va y pasa, pues entonces es que hemos encontrado una autopista, vamos a aprovecharla, ¿vale? Hace paquete más grande. Si seguimos como antes, volvemos a lo de antes. Claro, ese tanteo es una pérdida de tiempo, digamos, es unos recursos que luego han sido usados en balde. Pero Estarían enviando paquetes con la longitud más pequeña permitida hasta que se reiniciara ese contador y pudiendo enviar un poco más grandes, si fuera posible, y si no, siempre habría que dejar pasar los más pequeños que quisieran. sí, el pequeño por la red grande pasaría igualmente, ¿vale? Ahora, si la red va más pequeña, enseguida te das cuenta, porque al primero que intenta pasar no va a poder y te lo va a rebotar. Y entonces, en el rebote, que es el ICMP destino inaccesible, te informa de cuál es el tamaño del nuevo camino. Si el camino es más grande, como pasa, no te dice nada. Entonces, tú tienes que, digamos, estimularlo, mandándole un paquete más grande de lo que estabas enviando, no sé exactamente el tamaño, ¿vale? Pero se sondea regularmente, cada 10 minutos, tamaños más grandes. Con la información de los tamaños posibles en cada ruta, para cada posible destino, los hosts se crean una tabla que podéis consultar en Linux o en Windows con estos comandos, que te dice cuál es el tamaño que tiene en ese momento medido como el tamaño óptimo para cada posible destino. Fijaros que esto depende del destino, ¿eh? Y entonces esa tabla te da la información. Pregunta curiosa. Bueno, ya casi la hemos contestado. Dice, ¿debe TCP preocuparse de reordenar los fragmentos de un datagrama? Si a pesar de todo, en algún caso, un datagrama se fragmenta, ¿debe TCP preocuparse? La CIP, claro. O sea, no. Es que no puede, no tiene información. A nivel de la cabecera TCP no hay nada sobre fragmentación. Aunque quisiera, no podría. Tiene que ser IP el que reconstruya el datagrama original y entonces dentro de ese datagrama va siempre uno y solo un segmento TCP, que es lo que se le entrega a TCP, ¿vale? Y TCP no sabe que aquello había ido fragmentado. Pero ya digo, hay una cierta complicidad por detrás por motivos de eficiencia que hace que normalmente TCP lo sepa. Y ya como ejercicio de esto, para terminar la parte esta de fragmentación, imaginaros que a pesar de todo, pues tenemos un TCP que ha negociado un MSS de 1460, estamos trabajando en una Ethernet de 1500 bytes, hasta ahí todo va de cine, pero no hemos utilizado el mecanismo este de descubrimiento de la MTU del trayecto. Resulta que por algún sitio intermedio la red que vamos a pasar solo soporta 760 bytes de MTU. MTU es Maximum Transfer Unit, es el tamaño del paquete entero. Entonces, ¿qué va a pasar con este segmento TCP de 1460 bytes? Se va a fragmentar. Se va a fragmentar exactamente así. 1460 bytes de Maximum Segment Size es esto, lo que está en amarillo. Acordaros que ahí no está incluida la cabecera TCP ni IP. O sea, todo ello son 1500. ¿Vale? Nos ha dicho que la MTU de la nueva red es 760 bytes. Ahí sí que está incluido la cabecera TCP y la cabecera IP. Entonces, en principio, la nueva red haría cachos de 760 bytes. ¿Alguien sabe por qué los cachos son de 756? Claro, es que no. Vale, exacto. ¿Vale? O sea, hay una cosa que es un poco traicionera, y es que si piensas en el tamaño este, 756, si cogéis la calculadora sí que es múltiplo de 8. ¿Vale? Pero lo que tiene que ser múltiplo de 8 no es el datagrama, sino el datagrama sin la cabecera. Si le restas 20, 736... O sea, perdón, 756 no es múltiplo de 8, 760 sí que lo es. Uno inocentemente diría, bueno, pues como ha de ser múltiplo de 8, pues perfecto, 760, 760. Y además, si lo haces de 760, te cabe justo todo en dos cachos. Pero con 760, esto no sería múltiplo de 8, que es lo que se contabiliza
a nivel del desplazamiento del fragmento. En la cabecera IP hay un campo, desplazamiento del fragmento, acordaos que era de 13 bits, no de 16, entonces esos 3 bits que le hemos robado nos obligan a que cuando fragmentamos los cachos sean múltiplo de 8, porque contamos los bytes de 8 en 8. Y entonces eso hace que esto tenga que ser 736. 736 más 736, pues no da 1460, nos faltan 8. Y por esos malditos 8 bytes tenemos que hacer un tercer fragmentito para meterlos. ¿Vale? Y aquí, bueno, fijaros, insisto una vez más, la cabecera TCP solo va en el primer fragmento, aquí van datos. O sea, esto se corta ya con las tijeras ahí donde cae, aquí, y ya está. ¿Vale? El ejemplo está traído adrede así a hacerlo difícil para destacar esta cuestión del múltiplo de 8. Pues si no hubiera estado lo de múltiplo de 8, nos habrían salido 2 cachos, no 3. Vale, y todo esto del descubrimiento de la MTU del trayecto, pues choca, como siempre, con esto de que en Internet, en los años 80, todo el mundo era bueno, todo funcionaba bien, todos eran muy amigos, pero en los años 90 empezaron a estar los hackers, los ataques, la Biblia en verso, los firewalls, etcétera, y entonces Internet se convierte en un campo minado, todo el mundo está poniéndole zancadillas a todo el mundo, lo que tendría que funcionar bien ya no funciona, y aparecen los cortafuegos. Y los cortafuegos, con bastante frecuencia, no dejan pasar los mensajes ICMP, ni siquiera los ICMP de destino inaccesible, que siempre se deberían dejar pasar porque son fundamentales para que funcione el mecanismo, este descubrimiento de la MTU del trayecto. Cuando no se dejan pasar esos mensajes, este mecanismo no funciona. Y entonces si lo intentas usar inocentemente, pues te das cuenta de que tus paquetes van pero no vienen las respuestas, porque caes en un pozo sin fondo. Y aquí creo que os conté una anécdota, un profesor que vino de una universidad americana, cuando se conectaba trabajaba en algo de fisioterapia, entonces si estaba en la facultad de medicina y se conectaba, leía su correo sin problemas en su universidad. Cuando se iba a fisioterapia, entonces estaba por donde está la clínica oftalmológica, en la calle Guardia Civil. Cuando se iba a fisioterapia, allí no podía leer su correo, o a veces sí, a veces no. Y dices, ¿qué pasa aquí? Pues pasa que entonces nosotros, fisioterapia, o sea, lo de Guardia Civil lo teníamos conectado con una VPN. La VPN añade una cabecera adicional. Y entonces lo que en principio era un paquete estándar, pues requiere un tamaño de maximum segment size un poco más pequeño. El TCP de su ordenador intentaba negociar con el PAT-MTU Discovery, con el servidor, al final leía el correo en una página web, ¿vale? Intentaba negociar para evitar la fragmentación, enviaba los paquetes con el DF igual a 1 y aquel, como el firewall no dejaba pasar los ICMP, pues no le contestaba y entonces se le bloqueaba. Si el correo que leía era pequeñito y cabía en un paquete sin más, pues entonces pasaba y podía leerlo, pero si era un correo un poco más grande ya no lo podía leer. En cambio en medicina sí, claro, el hecho de que en medicina pudiera y en el otro sitio no, ya nos dio la pista que el problema podía tener con la conexión VPN. Y entonces la solución fue en el router de fisioterapia poner una opción en el router para que el router todos los segmentos TCP los reconstruyera a un tamaño más pequeño. De nuevo, estamos haciendo ahí, como ya hemos hecho muchas veces, ilegalidades, porque el router es nivel 3 y se está metiendo en nivel 4. ¿Vale? Pero el router era el sitio adecuado para hacer esto, porque el router lo controlamos nosotros, hacemos la solución en el router y ya está solucionado para todos los profesores visitantes que vayan a la escuela de fisioterapia en Guardia Civil. No vamos a ir a tocarle el ordenador a ese señor para resolverle su problema particular y luego que viniera otro y tener que hacer lo mismo. ¿Vale? Entonces, las posibilidades de ajustar el MSS de esa manera es lo que se llama MSS clamping, o podemos traducir como atornillar el MSS. O sea, asegurarte que el MSS no va a ser demasiado grande, aunque la red luego no permita el MTU Discovery. ¿Vale?